Bienvenidos a un video más del curso de Física 2 denominado Corrientes en otros medios, semiconductores. Los temas que abordaremos el día de hoy son materiales conductores, semiconductores y aislantes, estructura atómica de semiconductores y aislantes, conducción de la electricidad, redes cristalinas de silicio y germanio, dopaje, estado tipo N, tipo P, conductividad bajo los efectos de la temperatura. Para entender qué es un material semiconductor, debemos recordar los siguientes conceptos estudiados anteriormente. La resistividad mide cuánto se opone un material al paso de la corriente. La conductividad es inversamente proporcional a la resistividad, es decir, un material con una resistividad alta tendrá una baja conductividad o un material con una resistividad baja tendrá una conductividad alta. Por último, el voltaje, que generalizando es una tensión eléctrica, y la resistencia, que se mide en ohmios. Un material conductor es aquel que tiene una resistividad muy baja y por tanto deja pasar muchísimo más fácil la electricidad. El aislante es totalmente lo contrario. Su resistividad es alta, por lo tanto, no deja pasar fácilmente la electricidad. Un semiconductor está en medio de los dos materiales. No es un conductor perfecto, ni es el mejor aislante. Vamos a comparar algunos materiales en una tabla de resistividad con unidades de ohmio por metro. La plata tiene una resistividad muy baja y por lo tanto es un buen conductor, mientras que por ejemplo la madera o la mica poseen valores de resistividad altos, por lo que la conducción eléctrica en dichos materiales prácticamente que es nula. Veamos cómo es un átomo. Está formado por tres partículas básicas: los protones, los neutrones y los electrones. Los protones y neutrones forman el núcleo, mientras que los electrones se mueven alrededor del núcleo con una órbita fija. Estos nunca se tocan. Ahora es importante entender cómo se conduce la electricidad por un cable. Este cable seccionado está hecho de cobre. El cobre es un material altamente conductivo. El cobre solo tiene un único electrón en su último nivel o su última órbita. Este electrón es considerado un electrón libre, sensible o portador, porque al estar tan alejado del núcleo, es más fácil separarlo del átomo con campos eléctricos débiles. Los electrones pintados de gris son prácticamente imposibles de separar. A nosotros solo nos interesa graficar el electrón libre porque este es el que es importante para la conducción en un cable. Los electrones saltan de un átomo a otro cuando se aplica una tensión eléctrica. Regresemos al cable. Estos electrones libres se pueden mover por todo el cable,
con gran facilidad al aplicar una diferencia de potencial entre los extremos del cable y por lo tanto permiten un flujo de energía. Es por esto que el cobre, la plata y el oro, que también tienen un solo electrón en su último nivel, son tan buenos conductores. Vamos a analizar el silicio y el germanio. Ambos tienen 4 electrones en su último nivel de energía, lo que permite que al unirse con otros átomos similares cumplan la regla del octeto, el cual es un postulado que se emplea en el contexto de la química. Se trata de la tendencia que evidencian los átomos de completar su nivel energético con 8 electrones para alcanzar una estabilidad. Resulta que los átomos, tanto de silicio como el germanio, dado que tienen 4 electrones en su último nivel, conforman arreglos periódicos llamados redes cristalinas y enlaces covalentes o enlaces fuertes. Los electrones de la última capa de valencia se enlazan y ninguno queda libre. Es como si observáramos una malla perfecta. Si fuera posible aplicar una diferencia de potencial a este tipo de redes, no va a pasar absolutamente nada en cuanto a conductividad, pues cuesta mucha energía tener electrones libres en este tipo de redes. Pero, ¿qué pasaría si en la estructura cristalina se añaden otros átomos como el fósforo o el boro? Entonces, observamos que la red cristalina ahora se convierte en un material impuro. El efecto que tienen estos nuevos átomos en la estructura cristalina es muy importante, porque a diferencia del silicio o del germanio, tienen un número diferente de electrones en su último nivel. El fósforo, por ejemplo, tiene 5 electrones y se puede decir que le sobra uno, puesto que ya enlazó sus otros 4. Ese electrón libre lo podemos comparar con el electrón libre que tenía atrás el átomo de cobre, permitiendo entonces que el flujo de energía sea muy eficiente. A esta configuración se le conoce como tipo N o negativo por el exceso de electrones. Entonces el fósforo se considera un elemento donador. Con el boro es diferente, porque solo tienen 3 electrones en su último nivel, y se puede decir que le falta uno para completar los 4. A ese espacio vacío se le llama hueco, y permite que los electrones del silicio se muevan libremente. Esto no sucedía cuando el silicio era puro. A esta configuración se le conoce como tipo P o positivo por la falta de electrones. El boro, en este caso, se le conoce como el elemento receptor. Al proceso que se encarga de inyectar impurezas en el material se le llama dopaje, y ya hemos visto que mejora las propiedades conductivas sin convertir este material en un conductor perfecto. Otro apartado a analizar es la temperatura, pues es muy importante tratándose de semiconductores, porque el calor aporta energía y es más fácil para un electrón separarse de su átomo. A este fenómeno se le conoce como ionización. Ahora podemos intuir que cuando aumenta la temperatura,
También aumenta el número de electrones libres que saltan entre átomos. Y también hay una mejora en la conducción y la resistividad disminuye. A esto se le conoce como coeficiente de temperatura negativo, donde aumenta la temperatura y disminuye la resistividad. Aunque en casi todos los conductores la resistencia aumenta con la temperatura, todo depende de los electrones libres. El calor no aumenta significativamente el número de electrones portadores, pero sí hace que quienes no lo son vibren con respecto a una posición fija, por lo que hace que el paso de energía sea mucho más complicado, y esto se traduce en una mayor resistividad y en un coeficiente de temperatura negativo. Para culminar, vamos a definir qué aprendimos hoy. Aprendimos la diferencia entre materiales conductores, semiconductores y aislantes. Observamos algunas propiedades de los materiales semiconductores. Analizamos los estados P y N. Y estudiamos los efectos que tiene la temperatura en la conductividad de los materiales.